Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado a la maestra Amparo Gómez. Bienvenida, maestra, gracias por estar aquí. Bueno, la agradecida soy yo. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues saludos a todos nuestros oyentes. Y con Amparo Gómez vamos a platicar sobre la bandera mexicana, su historia. Antes de iniciar la conversación, quiero leerles una breve semblanza de Amparo Gómez Tepechicuapan. Sí. La historiadora Amparo Gómez Tepechicuapan es egresada del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora e investigadora titular C del Museo Nacional de Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es una extraordinaria divulgadora de los temas históricos desde diferentes estrategias de difusión. Destaca su trabajo en el montaje de diversas exposiciones y es también autora de varios libros sobre temas fundamentales para México. Entre ellos mencionamos La evolución del escudo nacional, escrito en coautoría con Francisco González Hermosillo en 1997, Los viajes de Maximiliano en México, 1864-1867, producto de una investigación conjunta con el doctor Konrad Ratz, publicado en el año 2013. Ein Kaiser unterwegs die Reisen Maximilians von México, que es el mismo libro. Es el mismo libro, que fue publicado pero fue publicado en alemán, hay que mencionarlo porque se publicó en Weimar en 2007. La recopilación y estudio que lleva por título Tuyo hasta que me muera, epistolario de Alma Reed, Pikshan Halal y Felipe Carrillo Puerto, Pil Sutulche, marzo a diciembre de 1923, en el que trabajó con Michael Schussler y que se publicó en el año 2011. Además, Proceso de Don Miguel Hidalgo y Costilla, en 1811, una edición facsimilar, trabajado en colaboración con el historiador Salvador Ruedas Miders, editado en 2012. La maestra Amparo Gómez ha participado en diferentes coloquios internacionales, entre ellos el Seminario Internacional Impacto de la Intervención Francesa y el Segundo Imperio en la Historia de México, que se realizó en la Universidad de la Sorbona, en París, Francia, con la ponencia intitulada Eugene Boban, anticuario y bibliófilo de Maximiliano. Además dictó la conferencia Las dolencias de Maximiliano en la Universidad Blaise Pascal Clermont-Ferrand, en Francia, en diciembre de 2008. Y hoy vamos a platicar con ella sobre la bandera mexicana, su historia. Y por principio vamos a definir muy breve y sencillamente qué es una bandera, qué cargas simbólicas guardan estos objetos, para qué sirven, qué son. Bueno, las banderas, cada pueblo las posee y marcan territorio, pero también representan, la cultura del pueblo, el idioma, tradiciones. O sea, la carga simbólica que puede tener cada lienzo de ellos es enorme. Y bueno, pues esto, cada pueblo, cada país los tiene, y México desde luego que también. En el Museo Nacional de Historia tenemos la colección completa de banderas históricas y ahí vamos a tener, por ejemplo, banderas que ondearon durante la Guerra de Independencia y después una vez que México va a obtener su independencia con respecto a España, pues vamos a tener otra bandera que va a ser la del Ejército Trigarante. Pero antes está el estandarte de Miguel Hidalgo, que enarboló don Miguel Hidalgo. También vamos a tener las banderas de don José María Morelos. Y
Cada una de ellas, bueno, en ese momento todavía no es la bandera como la conocemos actualmente, pero vamos a hablar justamente. Bien, hay algunos antecedentes en la historia de nuestra actual bandera. O, por ejemplo, había banderas en la época prehispánicas. ¿Hay algún dato, algún códice, algún...? Tenemos noticias de que sí noticias. los había. En los códices se alcanzan a apreciar ahí unas cosas que consideramos así, bueno, se ven como pequeños banderines, pero yo creo que para ellos eran sus estandartes, por decir algo, ¿no? Sí. Que incluso, yo no sé, a lo mejor ellos no lo representaban con un lienzo. Quiero pensar que también pudo haber sido con las ramas de algún árbol representativo del lugar. Creo que hasta la fecha, así concretamente, digamos, en estudio de las banderas en la época prehispánica, no lo hay. Hay códices donde aparece, por ejemplo, el escudo, donde el águila, por ejemplo, está devorando el corazón humano. O sea, hay un árbol, está bueno, un ser humano ahí, se ve que está sacrificado, y el águila posada de alguna manera dando a entender que está devorando el corazón. Pero así bueno, en el Códice Mendocino, desde luego, ahí sí aparece el escudo, que prácticamente, con algunas modificaciones, es lo que nos rige hasta el momento. Me llama mucho la atención lo del escudo, ya que usted lo menciona, porque el escudo de la bandera parte de un mito antiquísimo, no sabemos exactamente de cuántos años, pero muchísimos años, y el mito del águila sobre el nopal, sobre la piedra, sobre la tierra, sobre el lago, devorando la culebra o la serpiente, ha trascendido los siglos, o sea, superó los 3 años de virreinato y se conserva hasta la fecha. Entonces sí, me llama mucho la atención eso. Sí, desde luego, o sea, justamente el escudo nacional que hoy lleva en día nuestra bandera, bueno, ya desde hace muchos años, finalmente, digamos, está representado estos elementos que usted acaba de mencionar, el lago, el montículo, de ahí emerge la planta del nopal y vamos a encontrar el águila. Esto nos remite al mito fundacional de México Tenochtitlan. O sea, justamente cuando salen los grupos de Aztlán y les dicen a los mexicas que ellos van a tener que, pues, recorrer muchos años, tiene muchos años, mejor dicho, para recorrer el camino, y se van a detener solamente donde ellos vean o descubran un lago con estas señales. Y bueno, el lago a lo mejor lo puede encontrar, pero esto de la planta del nopal y el águila posada ahí devorando una serpiente, pues es así como que... Y dicen que sí la encontraron. Sí. Así es. Pues hasta la fecha la tenemos ahí. Y bueno, lo vuelvo a repetir. O sea, uno de los códices es el Códice Mendocino, que justamente ahí aparece, digamos, bien definido el águila de perfil. Y como usted dice, o sea, a pesar de los 300 años de gobierno virreinal que prevaleció aquí en o sea, en la Nueva España, desde luego que no pudieron borrarlo, porque hasta la fecha se han comprobado que hay muchos documentos donde aparecen de alguna manera estos elementos. Hay un documento, por ejemplo, se exhibe en el museo, es un plano del territorio de la Nueva España, donde se marcan las distancias que hay entre el centro de la capital del virreinato hacia todo el resto, digamos, del reino. Y se va marcando las distancias. Pero curiosamente, ese mapa, en una de sus esquinas, aparece el águila, así como volando, y en el pico pareciera una serpiente, pero lo que dice es: cada vez estoy más cerca
del triunfo. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, es un poco así, hay que acercarse a verlo con mucho detenimiento, pero el mensaje, o sea, y la forma en que está, pues será un documento virreinal, pero y oficial, pero de alguna manera ahí ya hay un elemento. ¿Por qué? Porque de alguna manera los de aquí, si bien es cierto que fueron siendo dominados cada vez más, ellos trataron de rescatar, o sea, lo más que se pudiera, esto justamente, o sea, no perder, digamos, la memoria de cómo se funda este lugar. Y entonces, desde luego, aquí vamos a encontrar que llegan los aztecas, se van a establecer, primero van a ser dominados, después ellos van a lograr dominar a sus vecinos y finalmente obtener el control total del centro, y después se van a ir hacia el sur. Bueno, los principales dominados son los tlaxcaltecas, que después de ellos, unos años después, como dicen, van a esperar casi 300 años para conquistarnos. Claro. Sí, con la llegada de los españoles. Claro, yo siempre digo, la ayuda, bueno, yo digo que el número que llegó de soldados con Cortés era imposible que nos lograran controlar a miles de gentes. Claro, necesitaban aliados. Así es, y entonces uno de sus principales aliados pues eran los tlaxcaltecas, pero tiene que ver con este dominio mexica que de verdad los tenían sometidos. Ahora, los españoles seguramente traían sus banderas. Desde luego que sí. Estandartes. Sí, claro. pendones. Hernán Cortés trajo el estandarte. Justamente lo conocemos como el estandarte de Hernán Cortés, que es donde aparece la imagen de una virgen. Uh-huh. Esta bandera o este estandarte está en el Museo Nacional de Historia y se considera así como una de las piezas más antiguas que tenemos, digamos, llegadas de Europa. Uh-huh. Sí, el museo, además de tener el estandarte de Hernán Cortés y varias banderas, digamos, del gobierno, de los 300 años de gobierno, sí, de España, en la Nueva España, pues ahí tenemos, digamos, esas banderas. Desde luego aparece el castillo, aparece el león, o sea, están ahí sus elementos. Uh-huh. Y nuevamente digo, pues están representando que de España cruzan el Atlántico y llegan aquí y se establecen y pues se quedan, digamos, durante 300 años nada más. Nada más. Nada más. Eso lo tenemos aquí en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Así es. Pero ¿cuándo podemos empezar ya para aterrizar más nuestro tema? Porque estamos hablando ahorita de antecedentes. ¿Cuándo podemos ya empezar a hablar de una bandera mexicana? ¿Cuándo empieza la historia de nuestra bandera? Bueno, la historia de nuestra bandera empieza en 1821, justamente, digamos, con la entrada del ejército trigarante, que viene siendo enarbolada la bandera por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Esta bandera la conocemos como la bandera del ejército trigarante porque, es diferente al resto. Es una bandera cuadrada, con los colores no verticales, sino en forma oblicua, pero está el verde, en el centro el blanco y el rojo. Y aparece en ellas 3 estrellas, una en cada color. Estas estrellas vienen a ratificar justamente el compromiso. El verde representa la independencia de México con respecto a España. El blanco se garantiza la religión, y en este caso, católica. Uh-huh. Sí. Y el rojo es ahora sí, la unión de todos los mexicanos. Eso significa que a partir de ese momento ya no hay europeos, ya no hay sino que todos los que estaban en ese momento, digamos, en este territorio, se consideran mexicanos. Y bueno, también esta bandera se encuentra en el Museo Nacional de Historia. Y vamos a ver que dura muy poco, porque apenas unos meses más tarde, Agustín de Iturbide se va a coronar como el primer emperador de México.
Y entonces su bandera la modifica. Desaparecen los colores, digamos los colores oblicuos, y van a aparecer ahora sí verticales. Y entonces, a pesar de que sigue siendo un cuadro, pero ya es el verde, el blanco y el rojo. Y en el centro está el águila con una corona. ¿Sí? Pero ya se definió ahí en ese momento, o sea, muy bien, digamos, los colores. Como este primer imperio no dura mucho, apenas también como un año, después él se ve obligado a abandonar el país, y ya que está fuera del país, también hay que decirlo, él después quiere o busca rectificar los errores cometidos, y entonces regresa con el propósito así como que de ofrecer su espada para defender, pero hay una orden y él termina fusilado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, después va a llegar otro gobierno, que es uno de nuestros, digamos, el presidente Guadalupe Victoria, que hay que decirlo, que es el único presidente que logra terminar bien sus 4 años de gobierno, porque después de él, Sí. presidentes llegaban que duraban 6 meses, 1 año, 3 meses, y bueno, hubo que uno por ahí que apenas si duró 48 horas. O sea, así era el caos político, y esto también nos va a marcar el caos económico, porque van a la par. Pero en este momento, digamos, la bandera del presidente Guadalupe Victoria, él sigue nuevamente, o sea, los colores verde, blanco y rojo, en el centro el escudo, pero ahora sí ya sin corona. Y así va a permanecer por muchos años. En este caos económico, digamos, político que hay en la primera mitad del siglo XIX, hay que decirlo también que aprovechando la debilidad, o sea, de un país recientemente independiente, pues otras potencias van a querer sacar tajada de esta debilidad. Y uno de ellos es la invasión que va a hacer España en busca de reconquista. Esto en 1828. Busca recuperar Apenas llevamos 7 años de haber sí, consumado la y ya está independencia. buscando la reconquista. No lo logra, pero se captura una bandera que es conocida como la bandera de Barradas. Uh-huh. Sí, porque es el que viene, el general Barradas, le quitan esta bandera. Después, vamos a ver unos años más tarde, también nos va a invadir Francia, y esta guerra la vamos a conocer, es más famosa porque es la guerra de los pasteles. De los pasteles, sí. Sí. Que viene ahí tratando de... bueno, los invade y después va a argumentar que los mexicanos se comieron muchísimos pasteles y están endeudados con ellos. Entonces, hasta ahorita tenemos, en cuanto a banderas, el ejército trigarante, sí. La del primer imperio, y es una segunda bandera. Así es. La de la primera república, con Vicente Guerrero. Vicente Guerrero la va a utilizar, pero ya igual que Guadalupe Victoria, o sea, ya verde, blanco, perdón, rojo y el escudo. quise decir Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, sí. Y después viene, vamos a entrar a lo que es el segundo imperio. Ahí no hay Más cambios tarde. en la bandera con Vicente Sí. Guerrero. Después de que termina, digamos, todo, tenemos las banderas del periodo de Santana, sí. de don Antonio López de Santana, Uh-huh. que es 11 veces presidente. A veces es centralista, a veces es federalista, pero sigue ocupando, digamos, las banderas. Hay que decir que en este momento no había una definición. Siempre aparece el escudo, pero a veces un poquito de perfil, a veces como volando. Esto lo vamos a ver, digamos, en las banderas, o sea que pero sí va a aparecer el nopal, va a aparecer las armas nacionales por ahí en algunas de ellas, el tambor, la trompeta, o sea, hay algunos elementos ahí. La macana de obsidiana. La macana de obsidiana, exactamente. En fin, y cuando finalmente sale Santana del país, con el levantamiento de Juan Álvarez, bueno, pues vamos a ver que en esos años, o sea, la bandera de alguna manera sigue siendo la misma,
con estas representaciones de águilas que a veces tienen, digamos, de perfil, pero con la cabecita hacia la derecha. A veces, así como con la cabecita a la izquierda. Incluso lo han atribuido de que si unos son de los centralistas y otros de los federalistas. Yo creo que no. Sí. Había uno que uno tenía su bandera a la izquierda y otro a la derecha en su papelería oficial. Así es. Sí. Entonces, bueno, pero vamos a encontrar después, durante la Guerra de Reforma, hay otra vez, o sea, hay banderas reformistas. Entonces vamos a encontrar que, bueno, en 1824 México obtuvo su primera constitución, es una bandera, una constitución totalmente federal. Después, cuando yo hablaba de invasiones, o sea, la bandera, por ejemplo, del batallón activo de San Blas, que estuvo durante la intervención norteamericana, pues es una bandera, digamos, verde, blanco y rojo, y en el centro el escudo. Esta bandera existe, está súper custodiada con todos los elementos de cuidado en el museo, a pesar de que, pues, esa guerra la perdimos, y además de perderla, también hay que decirlo, México pierde cerca de la mitad de su territorio. Sí, que es la invasión más dolorosa y la pérdida más dolorosa para todos los mexicanos. Y así vamos llegando, y después vamos a llegar a 1857, entonces va a coincidir la Constitución de 1857 con el escudo, y vamos a encontrar ahí digamos, en papelería, en monedas, en medallas, en condecoraciones, o sea, el escudo que está en ese momento. Pero, maestra Amparo Gómez, en la época de los 11 periodos que tuvo Santa Anna como presidente, ¿hubo cambios en la bandera? No. Esa fue permaneció igual. Y ¿Usted adopta la bandera que dejó? Solamente hay una, la última, en el último periodo de su gobierno, cuando él se nombra Su Alteza Serenísima. Si hay una bandera, que así, le agregan, o sea, es la misma, pero simplemente le agregan la leyenda. Su Alteza Serenísima. Entonces no hay duda de que perteneció a él. Y después vienen las banderas de allá de las leyes, les llamamos reformistas porque ondean durante el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Sí. Y en estos 3 años de guerra de reforma, pues vamos a encontrar que justamente los liberales van a dar el mayor golpe a la Iglesia, que viene apoyando a los conservadores. Sí. O sea, cuando finalmente se establece en la Constitución de que todo el control, digamos, de los bienes de la Iglesia pasan a ser, digamos, del Estado. También se establece el registro civil y, bueno, la educación laica. Esto no agrada, desde luego, al grupo conservador, y finalmente, bueno, se desata una guerra civil. Es lo que nosotros llamamos como guerra de 3 años, y al final el grupo perdedor es el grupo conservador, digamos, precisamente con el presidente y general Miguel Miramón. Esto en diciembre de 1860. Bien, me quiero regresar tantito ahorita para recapitular a 1847, porque hay 2 hechos históricos que tienen que ver con el tema que estamos platicando, que es el de la bandera. Uno es la bandera que tuvo el general Santiago Xicoténcatl, que se dice que lo enterraron o lo envolvieron con una bandera, y la otra es la bandera de Juan Escutia, que está la leyenda que hasta la fecha aprendemos en la escuela. Claro, no, yo creo que es la misma. O sea, la bandera que, digamos, que representaba al ejército de San Blas, y que estaba apostada ahí en el edificio del castillo de Chapultepec, que al mismo tiempo era el colegio militar, y que estuvieron ahí. Tenemos noticias en documentos que por lo menos un medio centenar de cadetes estuvieron presentes, digamos, durante la batalla del 13 de septiembre. Y al final la bandera del batallón se salva gracias a, digamos, justamente a que cae herido Santiago Xicoténcatl, el general, y entonces con esta bandera, digamos, es trasladado a la capilla de San Miguel, donde le dan los primeros auxilios. Y
ahí se dice que en el momento, o sea, de pues, seguramente descubrirlo, descubren que la bandera la llevaba él. O sea, quizá fue una forma de salvar esa bandera y no fue capturada. Y la otra noticia, bueno, y esta bandera es la que yo digo, que está, digamos, resguardada en lo que antes se llamaba la Sala de Banderas y hoy se llama la Sala del 13 de septiembre de 1847. Está en un nicho especial con clima especial, o sea, ya no se exhibe como antes en un asta, pero ahí está, presente. Y ahora vamos a aterrizar un poquito en el mito, sí, de que Juan Escutia se lanza con la bandera. Yo creo que hasta el momento, pues no sabemos si había más banderas. Desafortunadamente, digamos, dentro de los documentos y los especialistas que se dedican a este periodo, digamos, de la guerra del 47, no nos han dicho realmente si efectivamente, es más, han caído, digamos, casi todos han mencionado que esto de que Juan Escutia se lanza con la bandera, yo creo que tiene que ver más con un mito. Porque o sea, no hay nada que atestigue. La noticia de cómo encontraron a la mañana siguiente, o sea, ya el 14 de septiembre, cómo estaban, digamos, los caídos alrededor del cerro, o sea, esa crónica la tenemos justamente por uno de los generales norteamericanos, donde al ver los jovencitos se asusta y dice, ¿cómo? No era un ejército... O sea, estos son niños. Eran fue cuando cadetes, sí, eran cadetes, pero eran niños. O sea, ¿qué hacían aquí? Pues sí, lo que pasa es que como el Castillo de Chapultepec venía funcionando como colegio, cuando las autoridades dan el aviso de que el enemigo se va acercando y entonces es necesario cerrar el colegio. Y mandan a toda la gente que estaba a sus respectivos lugares de origen. Entonces vamos a tener noticias que Juan Escutia llega a Nayarit y ya estando en Nayarit decide regresar y está presente el 13 de septiembre. Y así hay otros. Miguel Miramón, que bueno, no es considerado niño héroe, pero también era cadete y años más tarde, bueno, pues fue presidente. También está en la lista, digamos, porque hay listas de los que murieron, hay listas de los que cayeron heridos y hay otra lista de todos aquellos cadetes que simplemente fueron tomados presos. Entonces, o sea, no sabemos exactamente cuál fue la bandera de Juan Escutia. Yo quiero pensar más que nada que es un mito esto de que él se lanza con la bandera o que la alcanzó a bajar o sea, se dice que él corrió para arriar la bandera y no dejar que el enemigo se la arrebatara. Y para que no se la arrebatara, bueno, se dice que o sea, se lanza al vacío con todo y bandera. No tenemos noticias de que, digo, hasta el momento, de cuál sea la bandera que le fue recogida. Y tampoco tenemos noticias de que esta bandera esté en Estados Unidos. Ajá. Sí, en eso sí yo en alguna ocasión he buscado un poquito así con ese propósito. Dije, bueno, pues, si son los generales norteamericanos los que vieron, seguramente, pero no lo registró. No dijo, alguno de ellos estaba ahí con una bandera y no hay noticias. Dentro de lo que él registra, digamos, ¿cómo le llaman esto militarmente? En la parte el parte militar que ellos dan. O sea, menciona de que hay muertos de unos niños, o sea, o muy jóvenes, casi niños, pero no dice que alguno de ellos estaba agarrando o envuelto en la bandera. No. Yo creo que esto se ha creado más a partir de cuando se va a instalar, digamos, el primer monumento a los niños héroes. Porque hasta antes en los documentos se menciona cadetes. Y cuando se inaugura el primer monumento a la memoria de los caídos del 13 de septiembre del 47, a partir de ese momento se les llama niños héroes. Y a partir de ahí viene esto. Yo de verdad desde aquí yo no quiero desilusionar a
a los niños, yo pienso que van a entender que de alguna manera es muy importante que cuando los maestros en la más tierna edad le dicen a uno la bandera, y cuando le hablan a uno de cómo estos niños salieron a defender y de enfrentarse al ejército, en ese momento el niño, si tiene 5 años o si tiene 9, se está imaginando un niño como él que estuvo en la guerra. Después, cuando nosotros crecemos un poco más, entendemos que finalmente, o sea, como mexicanos, nacidos en este hermoso país, pues todos tenemos, digamos, el deber de, de ver nuestra bandera con amor, con cariño, y pues no queremos que nadie nos la pisotee y nadie nos la ofenda, y menos, o sea, de alguna manera la bandera representa el territorio íntegro, digamos. Entonces, por eso cuando de pronto empiezan a hablar, y no nomás en México, otros, pues seguramente van en busca de territorio, ¿no? Claro. Que van buscando, aparte de los recursos naturales y no sé qué tanto, pues van buscando un pedacito y ese pedacito es lo que tenemos que defender. Si es necesario, como dicen, pues ahora sí, siguiendo el ejemplo de Juan Escutia, con la vida. Con la vida. Muy bien. Hablábamos del principio de la bandera trigarante, las 3 garantías del significado de cada color. Sí. Los significados no cambian, esos siguen siendo... Yo creo que de alguna manera siguen siendo, aunque ya en la bandera actual, digamos, no aparecen las estrellas. Pero sí, en 1821 fueron muy importantes porque son, digamos, por eso son las 3 garantías. O sea, las 3 garantías son las estrellas. Garantizar la independencia de México con respecto a España. Garantizar que la religión sea la católica. El blanco, sí. El blanco. Y el rojo es la unión de todos los mexicanos. Eso es lo que representan las estrellas. Bien. Bueno, después de todo este paréntesis, yo la interrumpí cuando estábamos en la Guerra de los 3 años. Sí, nos regresamos un poco. Sí. Le recuerdo que estamos aquí en Radio INA, platicando con la maestra Amparo Gómez Tepechicuapan sobre la historia de la bandera mexicana. Pues retomamos ahí donde nos quedamos, maestra, si me hace favor. Sí. Gracias. Pues vamos a decir que, yo voy hablando de banderas, pero voy hablando de los diferentes momentos, digamos, sí. O sea, como que vamos a la par. Como decía usted al principio, la bandera significa todo, tiene todo un simbolismo, un significado, tiene mucho más de lo que imaginamos viendo un lienzo de tela. Claro. Tiene cada elemento que está allí significado. Sí, bueno, entonces, una vez que los liberales, digamos, logran vencer al grupo conservador, en ese momento hay que decir que el presidente ahora sí es el presidente Benito Juárez. O sea que tuvimos ya varios presidentes. O sea, primero fue cuando digamos, Ignacio Comonfort era el presidente cuando la Constitución del 57. Pero después él va a renunciar y entonces, como el presidente, el licenciado Benito Juárez era el presidente de la Suprema Corte, entonces al renunciar el presidente, automáticamente él llega a ocupar este lugar. Y bueno, entonces el presidente Juárez va a regresar a la capital, enarbolando desde luego una de estas banderas. La derrota fue en diciembre de 1860 y en 61 él va a decretar que en vista de 3 años de guerra civil, pues toda la economía la economía de nuestro país estaba muy mal. Entonces él va a decretar una suspensión de pago por 3 años a los países que nosotros les debíamos. Y yo quiero enfatizar que el presidente solamente en su decreto decía suspensión de pagos, no desconocimiento. Y a quiénes, o mejor dicho, quiénes eran los países con los que estábamos más endeudados: Inglaterra, España y Francia. Bueno, pues cuando estas potencias se enteran de que Juárez decreta esta suspensión, ellos, o sea, se van a reunir
Francia, Inglaterra y España en Londres. Es la famosa reunión tripartita, y ahí van a acordar que van a obligar al gobierno de Juárez a pagar de inmediato. Ellos no están dispuestos a esperar. Y entonces, pues, para mostrarnos su fuerza, pues nos mandan inmediatamente, digamos, van a desembarcar en Veracruz los barcos con un ejército para obligar al gobierno de Juárez a que empiece a pagar de inmediato. No hay dinero. Y entonces, bueno, pues vía diplomática, primero se obtiene un acuerdo con Inglaterra, y entonces, bueno, se garantiza que se les va a pagar, se regresan. Luego también se va a hacer Inglaterra lo mismo. llega, perdón, a Sí, estar aquí frente a las costas. tres potencias llegan a Veracruz. Sí, las tres. Las tres. Uh-huh. Y entonces se negocia con Inglaterra, y bueno, acepta las condiciones que le ofrece México y se regresa. También España. También finalmente va a terminar aceptando las condiciones y regresa. Pero el que no va a regresar es Francia. Francia, o sea, ya traen la orden de que ellos, suceda lo que suceda ahí en Veracruz, ellos tienen que avanzar y tratar de llegar lo más pronto posible a la capital del país. Entonces, pues sus argumentos, o sea, esto es un poquito largo, digo, pero finalmente, o sea, Francia se le hace muy fácil, muchos mexicanos, o sea, justamente de aquellos que fueron derrotados, del grupo conservador, muchos dicen derrotados entre comillas, porque nunca se dieron por derrotados. Cuando ellos fueron vencidos militarmente aquí, ellos fueron a tocar las puertas de Napoleón III en Francia, y le hablaron y le dijeron cómo estaban las condiciones del país, y además le hicieron ver el peligro que tenemos. ¿Con quién? Con el avance, o sea, de nuestro vecino del norte. O sea, que ya en 1848 nos había arrebatado cerca de la mitad del territorio. Y que ahora, de alguna manera, estaba buscando traspasar, digamos, los límites del río Bravo y llegar un poquito más acá. Estas noticias preocupan a Napoleón III, y bueno, entonces así como que, pues es también, o sea, a pesar de que él está en Europa, hay uno que está creciendo por acá en América, y entonces él ya de alguna manera está calculando de que es el momento oportuno para intervenir aquí, sentar sus bases en México y después buscar controlar de aquí hasta Tierra del Fuego. Sí. Entonces, y frenar el crecimiento político, económico y territorial de Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, decide justamente mandar todo esto porque en ese momento Estados Unidos está viviendo su guerra de secesión, ¿sí? La lucha del norte contra el sur, y entonces él calcula que pues tranquilamente Francia se establece, y Estados Unidos no va a poder hacer nada porque tienen problemas internos que tienen que arreglar. Pero él calcula mal, porque después vamos a ver que la guerra de secesión no va a tardar los años que él calculó, termina mucho antes, y vamos a ver las consecuencias que después va a tener. Porque en ese ínter, Francia, cuando el ejército viene avanzando de Veracruz y al pasar por Puebla, va a sufrir su primer gran descalabro, que es conocida para todos los mexicanos como la Batalla del 5 de Mayo. Y ahí en la Batalla del 5 de Mayo hay que decir que se reúnen varios ejércitos, o sea, que vienen, o sea, del sur, que vienen del centro y algunos del norte, todos se concentran ahí al mando del general Ignacio Zaragoza para enfrentar a los enemigos. Y bueno, pues aunque, como dicen, sí fue una gloria por unas cuantas horas o no sé qué, bueno, pero fue una batalla ganada por un ejército, que hay que decirlo, un ejército sin, digamos, las ventajas que ellos tenían, que ellos venían bien armados, pertrechados, o sea, con uniformes, o sea, toda la indumentaria adecuada, y aquí salieron gente, pues, algunos quizás hasta descalzos, los famosos sacapuastlas, en fin, todo esto, pero en esta batalla justamente van a ondear banderas de diferentes estados, o sea, o batallones, digamos, que vienen del centro,
que vienen de más del norte, otros que vienen del sur, y los que salen de aquí. Y por ahí vamos a encontrar a varios generales que después empiezan a despuntar. Entre ellos, pues el general Porfirio Díaz, que en ese momento no tiene mayor Era coronel todavía. Era coronel, pero digamos empieza a destacar. Y el general Zaragoza, pues lamentablemente, o sea, ganan la batalla del 5 de mayo y en el mes de octubre fallece. Sí, muere de enfermedad, no muere en la batalla. Sí, él muere de enfermedad. Sí, entonces son las... Pero entonces a partir de ahí vamos a ver que varias personas que estuvieron, digamos, al frente de los batallones y finalmente en la derrota de los franceses, o sea, pues ahí está representado justamente nuestra enseña nacional. Y vamos a encontrar banderas de los batallones 22 de Oaxaca, y vamos a encontrar el batallón primero de artillería, no sé qué, Querétaro, y vamos, en fin, o sea, por eso digo que están representados varios, sí, y otros de aquí del centro. Y así, bueno, vamos a llegar, pero finalmente un año después, los franceses van a llegar, o sea, van a llegar a la capital y establecerse. Y empieza todos los preparativos para el establecimiento del Segundo Imperio. Ahora sí. Perdón, maestra, antes de entrar a este Segundo Imperio, ¿en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec hay banderas del 5 de mayo? Sí. Tenemos banderas del 5 de mayo, o sea, de varios de estos batallones que estuvieron presentes, y una de ellas que está también en el Centro Regional de Puebla, hay que decirlo. O sea, el museo custodia la gran mayoría de las banderas históricas, pero bueno, como que la bandera del 5 de mayo, al parecer que fue enarbolada por Zaragoza, está en el Museo Regional de Puebla. Y el resto se encuentra en el Museo Nacional de Historia. Y todas conservan el mismo tipo de águila, los mismos colores, obviamente. Sí, lo único que va cambiando es el número de batallón. Y hay que decir que estas banderas, algunas de ellas, están bordadas. Bueno, los materiales son diversos. Algunos son de lino, otros son paño, y bordadas con hilos de plata, otros con hilos de oro. O sea, los materiales, y ahí vamos a ver el águila, a veces totalmente con las alas abiertas, devorando la serpiente, pero sí elaboradas en materiales diferentes. Y ese es uno de los principales problemas por los que, pues yo digo, hoy se conservan gracias a una serie de cuidados y de los trabajos que hacen los restauradores, porque antes se les colocaba museográficamente en astas. Entonces, con estos materiales que eran tan pesados, pues se iban desgarrando. Claro. Entonces, hoy ya no podemos mostrarlos así. Hoy estamos así como que sobre una base y inclinados y con temperaturas, en fin, y tenemos que reciclarlas constantemente. A veces exhibimos la bandera original, pero hay veces que retiramos la original y dejamos unos meses la copia facsimilar o la réplica, y otra vez regresan, y así vamos un poquito reciclando, digamos, pues la misma bandera. Muy bien, entonces llegamos al Segundo Imperio y bueno, históricamente pasan unas cosas, y con la bandera, ¿qué pasa? La bandera durante el Segundo Imperio va a modificarse. Durante la regencia, que significa que antes de que llegara Maximiliano, decretan, digamos, un escudo. Y entonces, bueno, está la bandera, con los colores, aparece el escudo con todos los elementos del mito fundacional de Tenochtitlan y con una corona. El águila otra vez es coronada por segunda ocasión. Pero al llegar Maximiliano, justamente lanza un decreto donde especifica cómo debe ser su bandera y le agrega unas cosas más. Respeta todo lo que se decidió antes, o sea, el escudo nacional, pero le va a agregar a los lados del escudo unos ¿Los grifos? Los grifos, justamente, los grifos que están a los lados.
que son elementos que no existen, digamos, son fantásticos. Sí, zoología fantástica. Exacto. Sí. Eso es lo único que él va a agregar a su bandera. O sea, y la leyenda, equidad en la justicia. Uh-huh. Eso, digamos, son los cambios que él hace. O sea, él va a respetar el verde, el blanco, el rojo, el escudo, o sea, tal como el águila sí. ya coronada, y solamente le agrega estos grifos y la leyenda, equidad en la justicia. Y son las banderas que van a ondear en los diferentes, digamos, en las diferentes batallas. Uh-huh. De estas tenemos 2 banderas de este periodo, nada más. No tenemos más. Y algunas de ellas, algunas banderas mexicanas, también hay que decirlo, fueron capturadas durante estos años. Estuvieron muchos años en Francia, desde el 67, y acaban de regresar precisamente, regresaron 100 años después. Uh-huh. 2 banderas. Mire. 2. Sí. Y también se encuentran en el museo. Uh-huh. Estas están bien identificadas, el presidente que la recibe es Adolfo López Mateos, y es durante una visita que hace Charles de Gaulle a México, y como presente para los mexicanos le entrega al presidente en el Zócalo estas 2 banderas. Y bueno, yo he encontrado la reseña de todo, la cantidad de gente que acude, llevan escuelas, Yo vi a Charles de Gaulle. ¿Ah, sí? Sí, Pues a lo de mejor, niño. Claro. Pues a lo mejor, porque fue Uh-huh. un acontecimiento, bueno, y fue el momento en que él entrega, Uh-huh. estas 2 banderas. Las banderas, sí. Que estuvieron allá. Pero en fin, bueno, nos quedan como 15 minutos de conversación. Vamos a seguir. Y vamos a aterrizar ahora en qué pasa con la bandera al restaurarse la República. Al restaurarse la República, simplemente deja de usarse el escudo coronado, los grifos, Claro, desaparece, y el presidente Juárez nuevamente regresa a la capital enarbolando la bandera, digamos, simplemente con los colores y el escudo. Y bueno, pues a partir de ese momento desaparece la corona. Uh-huh. A partir de ahí, y va, digamos, durante todo el periodo conocido dentro de la historia de México como República Restaurada, que va justamente desde el retorno de Juárez hasta el gobierno de Porfirio Díaz. Uh-huh. Pues así como que la bandera se sigue usando. En los documentos vamos a encontrar un águila así con las alas extendidas, con el piquito a veces igual a la derecha, a veces a la izquierda, pero siempre, digamos, manteniendo, digamos, el lugar de honor, el centro de la bandera. Y finalmente, digamos, vamos a llegar ahí hasta Madero, sigue utilizando las mismas banderas. O sea, Porfirio usa las mismas, perdón. Sí. Sí, claro, igual. Sí, igual. Madero. Y Uh-huh. Madero, digamos, sus banderas, bueno, pues sigue igual, pero tenemos una que se elabora después de su muerte. O sea, donde incluso a la bandera como que quitan el escudo Uh-huh. y en su lugar ponen la efigie del presidente Madero. Pero esto se hace después de, digamos, de que él es asesinado junto con José María Pino Suárez. Uh-huh. Y esta bandera, la conocemos como la bandera de Francisco y Madero. Uh-huh. Pero ahí en esa bandera no hay escudo. O sea, lo que aparece es la efigie de Madero. ¿Sí? Entonces, ahí en ese momento, digamos brevemente, se modifica, pero después se ve que como que Madero, ahora sí que llega, entonces, ahora sí, el jefe constitucionalista que se levanta con el Plan de Guadalupe, justamente para defender la muerte de Madero y de Pino Suárez, que es don Venustiano Carranza. Y va a corresponder a él, digamos, es el primer decreto que encontramos, de que él dice que el escudo debe mantener los colores, pero en el centro el águila debe de permanecer de perfil. Uh-huh. De perfil, con el nopal, todo esto, y las hojas las guirnaldas, laurel, o sea, alrededor. Esto lo vamos a ver en las banderas de 1900,
pues que sea 14, 17, o sea, cuando se firma la bandera, o sea, nuestra Constitución de 1917, o sea, justamente vamos a ver en ese momento, se conocen como banderas constitucionalistas, porque es el periodo que él se levanta y bueno, y es cuando nuevamente se modifica la Constitución del 57 y va a salir la nueva Carta Magna, que es la de 1917, que es con la que nos regimos hasta la fecha. Hay un detalle de banderas de cuando estuvo la invasión estadounidense, de que que ellos hicieron una bandera en la que el águila, curiosamente, ya no era el águila mexicana, sino era un águila de cabeza blanca, que es la del escudo de los Estados Unidos. Claro. Entonces que hubo una especie de bandera ahí medio, digamos, como que no era totalmente auténtica porque se les hizo fácil poner otra águila. No sé si hay alguna de esas documentación de eso. En el museo no lo tenemos, no, y tampoco tenemos una bandera donde aparezca el águila así. Muy bien. No la tenemos. Bueno. Sí. Entonces estamos con el Ejército Constitucionalista Venustiano Carranza. ¿Y esa bandera cuánto tiempo dura? Pues dura todo lo que es su gobierno de él, o sea que va de 1900, o sea, él entra aquí en 1914, 14, él entra a la capital en 14, hasta 17, digamos, hasta que él también es asesinado. Uh-huh. Entonces hasta ese momento rigen, y después, bueno, pues se van a levantar otros generales, seguramente, y le van a hacer modificaciones. También hay que decir que el presidente Abelardo Rodríguez, en 1934, o sea, también ratifica con otro decreto de que en la bandera debe conservarse sus colores y el escudo. Pero donde queda más claro es hasta el decreto que da el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Esto es, creo que es el 17 de agosto de 1968, decreta que todas las características de la bandera, o sea, ratificando los colores, y ahora sí dice que el escudo debe ser, o sea, de perfil, pero debe ser un águila así bastante aguerrida, fuerte, con unas garras, que se vea que está sosteniendo y luchando contra la serpiente. En fin, un águila así feroz. Y justamente esta tarea se la van a encargar a un pintor, un artista plástico, sí, de San Luis Potosí, que es Francisco Eppens. Él le van a pedir, en ese momento yo creo que es uno de los pintores reconocidos en ese momento, y le piden a él que se encargue de dibujar el escudo. Entonces, pues él hace los dibujos, y de estos se hacen, tengo entendido, que 3. Ajá. 3 modelos de escudo nacional. Uno se encuentra en el Archivo General de la Nación, otro se encuentra en la Secretaría de la Defensa Nacional, y uno más en el Museo Nacional de Historia. Están enmarcadas, pero están, o sea, pintadas. Y ese es el modelo del escudo que vamos a encontrar en todas las banderas. Unos años ya, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, también va a hacer algún otro decreto más, se puede decir que es donde él hace puntuaciones exactas de cuáles deben ser las medidas de la bandera. Uh-huh. Entonces dice que debe de medir tanto, deben ser rectangulares, todos deben de medir el mismo tamaño, el escudo, pero agrega que, por ejemplo, el escudo que aparece en la banda presidencial, ahí se especifica solamente en qué momentos se pueden usar. O sea, el presidente no puede andar todos los días con su banda presidencial. Uh-huh. Entonces ahí queda sentado en ese decreto que se la puede colocar el día que toma posesión, el día que da su informe presidencial, el 15 de septiembre, cuando es el grito de independencia, se celebra el grito de independencia, y también, digamos, en algún momento, digamos, oficial, cuando, o sea, pero está específicamente solamente en qué momentos. Y también se dice que va a ser el verde, ocupar el lugar, el blanco y el rojo. Bueno, así se vino usando
y vamos a encontrar que después, durante ya la presidencia de Vicente Fox, pues él no decreta nada, simplemente manda modificar el escudo y le va a quitar ahí varios elementos, y todos los mexicanos, pues yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, en que en ese sexenio, nuestra águila le decíamos el águila mocha, ¿sí? Y hubo muchas protestas y simplemente nos ignoraron, o sea, no hicieron caso. Pero ese escudo no llegó a la bandera, estaba en la papelería oficial. Nada más en la papelería, pero en la bandera no. Afortunadamente. Así es. Bueno, y esto vuelve a modificarse a la llegada de el presidente Calderón, o sea, vuelve a recuperar, desaparece la papelería con el águila mocha, y nuevamente se restablece el escudo, digamos, con el decreto de 1968, pero ya en el último año Calderón modifica los colores de la banda presidencial, entonces los invierte. Ahora primero es un color, luego, o sea, como que los invierte. Que porque estaban oblicuos y tenían que verse no sé cómo. Sí, exactamente, Sí. Yo no recuerdo exactamente cómo, pero finalmente, digamos, es el último cambio que sufrió, digamos, la banda presidencial, más no la bandera nacional. La bandera nacional sigue, digamos, desde 1822, con la llegada de Agustín de Iturbide, digamos, o sea, tomando ya la forma vertical, el verde, el blanco, el rojo, el escudo, y de ahí en adelante hasta nuestros días. Y bueno, después vamos a encontrar que en 1999 se empiezan a utilizar las pues yo les digo megabanderas. Sí, también vamos a encontrar que eso es durante el gobierno de Zedillo, que se mandan primero 3. La primera en el centro de la capital, o sea, se coloca un asta gigantesca para colocar ahí la bandera. Después en el campo Marte, Chapultepec, y otro más en San Jerónimo. Y después vamos a ver que estas banderas se van a ir extendiendo a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, pues hoy casi cada estado mantiene, digamos, en algún lugar su bandera, digamos, en dimensiones extraordinarias, digamos. En cuanto a los decretos que ha mencionado usted, ¿qué uso, cuándo se debe usar la bandera? ¿Cómo se debe usar la bandera? Así como la banda se utiliza en la banda presidencial se utiliza en ciertas fechas, ¿la bandera cuándo debe ser y cuándo no debe ser utilizada? Bueno, por ejemplo, la bandera debe ser sostenida por el presidente el día que da el grito de independencia, el 15 de septiembre, donde él sale con la banda presidencial en Palacio Nacional y recibe de manos de los cadetes el lábaro patrio, y con esto, sosteniéndolo, es como da el grito, y en el momento que termina, lo tiene que devolver y nada más. O sea, la bandera regresa a su lugar. De ahí en adelante, pues ya no hay más o sea, bueno, desde luego que la bandera se tiene que utilizar, digamos, en las escuelas. O sea, los honores a la bandera. Claro. Los honores a la bandera, por ejemplo, pues creo que se siguen haciendo los lunes. O sea, todos los niños tienen que acudir de blanco para rendir los honores a la bandera. O y bueno, y la fecha de celebración más grande pues es el 24 de febrero. Claro. El Día de la Bandera. El Día de la Bandera. Así es. Pues no sé, a ver, algo más. Respecto a no los usos, sino la oficialización. No, espéreme, estoy. En cuanto a los decretos que menciona usted, ¿se puntualiza el significado de los colores como fueron desde 1821? Sí. O sea, ¿qué significa el verde? Independencia, religión. Ya no se especifica. Nomás se dice que la bandera debe tener los colores que históricamente ha mantenido desde tanto y o sea,
se ratifica el verde, el blanco y el rojo, pero ya no dice con el significado. Claro. El significado ha variado. Muchos dicen que el verde representa la campiña mexicana, hay poemas. Es el laurel de la victoria. Sí, entonces que el verde representa la esperanza, otros dicen que la campiña, que el blanco la pureza, o sea, ya cambió, ya no es la religión, ahora es la pureza, y el rojo, bueno, la sangre de los héroes. Ajá, sí, ya ya no se menciona esto de, digamos, lo que en un primer momento se ratificó con la bandera del ejército trigarante. Uh-huh. Creo que queda implícito. Sí, ¿dónde fabrican las banderas? Bueno, las oficiales, porque para el 15 de septiembre se hacen hasta en otros países, ¿verdad? Claro. Bueno, aquí hay talleres, uh-huh. Algunas, digamos, son talleres privados donde se venden banderas, digamos, para las escuelas. Pero las banderas, digamos, hay los talleres de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh-huh. O sea, por ejemplo, esas banderas, las megabanderas. Las monumentales. Banderas monumentales, sí, yo tengo entendido que se fabrican en los talleres de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh-huh. No localicé exactamente el número de metros que tiene cada uno de ellos. Sí, busqué esta información y así rápidamente no di con ella, pero sé que son, no sé, creo que como 25 metros, porque es impresionante la cantidad de gente que tiene que participar para ir recibiendo, y es una maravilla ver cómo la van recibiendo y luego la van doblando hasta terminar. Sí, más que materiales, que telas, que costuras, para que no se desgarren y todo esto. Sí, uh-huh. Sí, entonces, y sí ha llegado a suceder que cuando hay mucho aire se llegan a desgarrar, uh-huh. Entonces hay que cambiarlas. Entonces, ¿por qué, maestra Amparo Gómez, invitaría usted a la gente que nos escucha a visitar las banderas en el Museo Nacional de Historia? Bueno, porque es una oportunidad de venir a conocer, digamos, in situ, las banderas que están consideradas como documentos. Y de hecho lo son. Digamos, son banderas que estuvieron o que fueron, digamos, enarboladas y ondearon en algún momento, digamos, de nuestro proceso histórico. O sea, finalmente cada una de ellas va representando diferentes momentos históricos por los que nosotros hemos ido pasando. Entonces, por eso tenemos las banderas de la época de la independencia, tenemos las banderas de los primeros años, digamos, de nuestra independencia. Después tenemos las banderas de la época de la Reforma, después de la República restaurada, o sea, pero eso no significa, digamos, y después cuando llega don Porfirio Díaz y se queda un poquito más de 30 años a gobernar, pero vamos a ver que la bandera no se modifica, sigue vigente, se sigue utilizando y vamos a ver que el escudo no solamente aparece en la bandera, sino en las condecoraciones, en los billetes, en los documentos oficiales, en las monedas, en las medallas, en fin, o sea, está ahí presente como tratando, o sea, es como una forma de remitirnos a nuestros orígenes. Uh-huh. O sea, a nuestros orígenes de estar nosotros ocupando este lugar. Bien. Digamos, la capital de los aztecas, o también conocidos como mexicas, y que a la llegada de Cortés, pues era el pueblo, digamos, que estaba gobernando este lugar. Y de ahí muchas cosas se desencadenan. Muy bien, para terminar, maestra Amparo Gómez, una pregunta personal. Para usted, personalmente, como historiadora, ¿qué le ha significado el estudio de estos objetos tan cargados de significados? Pues para mí significan mucho. Yo los veo y de verdad cuando tengo la oportunidad, yo soy muy afortunada, tengo la oportunidad de tocarlos, tengo la oportunidad de ver los materiales, en fin, y siempre digo, es que es una suerte tan grande para nosotros que estos documentos hayan llegado hasta y que existan en este momento. Uh-huh. Porque de verdad, cuando uno se imagina que estos batallones los trajeron ahí, pues no andaban
digamos, en lugares así tan fácilmente accesibles. Yo siempre me imagino que estas fueron enarboladas y por ahí se atoraron con las ramas de algún matorral, o que en algún momento el enemigo se los quiso arrebatar y un pedazo fue a dar por allá y otro pedazo por acá, y luego aquellas personas que finalmente lograron rescatarlas y guardarlas un tiempo en su casa, porque han ido regresando, digamos, pues justamente muchas de ellas se rescatan durante el gobierno de Porfirio Díaz, cuando se establece el Museo de Artillería, y hay un grupo de gentes justamente que participan, muchos de ellos en estos batallones, digamos, y van tratando de ir reconociendo que efectivamente sean los originales. Entonces hay documentos así, legajos, donde se especifica de que efectivamente X bandera perteneció al batallón X, que fue en Arbola no sé qué, y que estuvo presente en la batalla tal, en tal lugar, o fue de alguien que finalmente pues murieron todos y lo único que se salvó fue la bandera, porque llegaron y ya estaban todos muertos, entonces salieron, en fin, o sea, son realmente pues representan dolor, representan esperanza, representan anhelo, el anhelo, digamos. Es que uno dice, bueno, ¿cómo es que sale una multitud de gente? Yo creo que algunos obligados o con una paga ínfima, pero también yo creo que hay muchos voluntarios que salen pues, a defender un ideal. Entonces, yo no quiero gobierno centralista, yo no quiero gobierno federalista. Ahora cambia, yo no quiero gobierno republicano, yo quiero gobierno conservador, o viceversa. Y después, no, pues ahora voy a apoyar al Segundo Imperio. No quiero el imperio, quiero república. Entonces, en fin, o sea, son diferentes momentos y bueno, pues justamente estas banderas es lo que representan. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra Amparo Gómez de Pechicuapan, por esta conversación. Gracias. Pues la agradecida soy yo, de verdad. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por darme la oportunidad de que otros se motiven para empezar a ver de otra manera nuestras banderas. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí desde la conducción un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, de la Dirección de Medios de Comunicación. Damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente a nuestros escuchas, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radioina.gov.mx. Agradecemos, como siempre, el especial apoyo para la realización de esta serie a Pedro Francisco Sánchez Nava, a Luis Alberto López Guario. Es una producción de la Dirección de Medios de Comunicación a través de Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. En la operación técnica, Javier Cortés, con el apoyo de Lauro Gaspar. En la realización, investigación y cuestionario, Yuriria Contreras. Gracias, hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad.